El gobierno argentino anunció que la medida anunciada hace más de una semana, es decir, el confinamiento total de su población, se extenderá hasta el próximo 12 de abril. Prolongaremos la cuarentena hasta el día que termine la Semana Santa por recomendaciones de los expertos para seguir controlando la pandemia. Esas fueron las palabras del presidente de la Nación Trasandina, Alberto Fernández, la noche de este domingo, cuando se dirigió al país a través de la televisión para anunciar la medida. Hasta el último registro entregado, Argentina reporta 820 contagiados y 20 muertos desde que se inició la pandemia en ese país los primeros días de marzo. La medida de aislamiento social obligatorio, como llaman en Argentina a la cuarentena total, comenzó a regir el pasado 20 de marzo y rige para cerca del 90% de los 44 millones de argentinos. El 10% restante corresponde a quienes trabajan en actividades como la venta y producción de alimentos, artículos de limpieza y medicamentos, además del personal de salud y seguridad. El crucero Sandam, con 4 muertos y varios contagiados en su interior por COVID-19, cruzó este domingo el Canal de Panamá con un rumbo incierto, como han dicho las mismas autoridades de ese país. Esto luego que el alcalde de la localidad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, negara su ingreso a territorio estadounidense. Las autoridades del canal señalaron que se iniciaba formalmente el proceso de tránsito de este tipo de cruceros bajo condiciones especiales y humanitarias para que las personas que en él viajaban puedan regresar a sus hogares. El Sandam zarpó de Buenos Aires el 7 de marzo con unas 1.800 personas a bordo hacia San Antonio, en la costa central de Chile. Sin embargo, se vio obligado a alterar su recorrido hacia Panamá ante el cierre de los puertos y fronteras decretados por los gobiernos americanos ante la expansión del coronavirus. Desde el viernes, el crucero fue asistido en aguas panameñas por el buque Rotterdam, que se desplazó desde San Diego con suministros, personal y kits de prueba del coronavirus. Unas 400 personas fueron evacuadas del crucero por no reportar contagio. Sin embargo, y a pesar de la asistencia panameña, el crucero aún no sabe si podrá recalar en Norteamérica. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, protagonizó una nueva polémica en el contexto de la pandemia del coronavirus, esta vez con la red social Twitter, luego que la empresa eliminara la noche de este domingo 2 tweets de la cuenta oficial del mandatario, donde cuestionaba las medidas de aislamiento social para contener la propagación del COVID-19. El presidente brasileño había publicado 3 videos en los que se veía explícitamente contrariando las indicaciones de su ministro de Salud, porque en él se le podía ver paseando por Brasilia, acercándose a sus seguidores en pequeñas aglomeraciones y reforzando su llamado a romper la cuarentena. 2 de los 3 videos fueron borrados de la red social bajo la excusa que Twitter anunció recientemente en todo el mundo la expansión de sus reglas para alcanzar contenidos que vayan eventualmente contra informaciones de salud pública. Solo el día anterior, el ministro de Salud de Brasil había anunciado la importancia de aislamiento social en la lucha contra la enfermedad, que en Brasil suma 4.256 casos y 136 muertes. Palabras que, por lo visto, no fueron respetadas ni por su presidente, quien indicaba a un hombre que el aislamiento social es solo para mayores de 65 años. Bueno, y solo recordar que al presidente Nicolás Maduro en Venezuela también se le borró un Twitter por considerar información falsa al recomendar que podían beber ciertas hierbas de ese país para controlar de alguna forma la enfermedad. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que las medidas de lo que han denominado como distanciamiento social se extenderán hasta el 30 de abril. Esto básicamente consiste en las recomendaciones de permanecer en casa y evitar reuniones sociales. Después de este anuncio, el mismo mandatario reconoció que su idea original de volver a la normalidad para el 12 de abril solo resultó ser una ilusión, ya que apuntó que se espera que el pic de contagios en la nación norteamericana se alcance en las próximas 2 semanas. Horas antes del anuncio de Trump, el epidemiólogo que lidera la estrategia de salud contra el coronavirus en Estados Unidos había anunciado que, según las proyecciones de los expertos, se espera que sean millones de personas contagiadas y entre 100.000 y 200.000 las víctimas fatales en el país. En tanto, Nueva York, por ahora la zona más afectada por la pandemia en Estados Unidos, registra 52.000 casos confirmados y pese a esto el presidente Donald Trump se niega a determinar cuarentena total para ese estado. Uno que además, según informaciones recientes, reporta más de 500 policías contagiados, lo que sin duda se movilizaron por toda la ciudad en los últimos días, convirtiéndose en factores de contagio.